Bendiciones y mil bendiciones, muchas más bendiciones para todos los que se levantan más temprano, le ganan al sol y se apresuran a escuchar la palabra de Dios. Mil bendiciones para quienes también la comparten, quienes están a través de las cámaras, usando las redes sociales, usando los medios masivos para llegar a más personas. Dios bendiga la vida de cada uno de ellos, a los diferentes ministerios que por el mundo entero comparten el mensaje del Evangelio. Que Dios les añada más bendición por la labor que están haciendo. Es una labor ardua, es una labor incansable, es una labor que amerita por las circunstancias que estamos viviendo. Y estoy seguro que si el Señor Jesús estuviera físicamente en estos tiempos, estaría usando estos medios para llegar a muchísimas personas, a miles de personas, a millones de personas a la vez. Entonces, muchas gracias por eh, haberse conectado con nosotros y, y permitir que este mensaje llegue a sus vidas. Hoy les bendecimos, hoy les agradecemos de corazón que tengan a bien escoger estos medios para oír la palabra del Señor. Muy bien. Hoy vamos a estar eh, tocando el tema que tiene que ver con el Salmo número 119. Hoy, pues en el orden que hemos venido trayendo, nos corresponde la letra del alfabeto hebreo T, ¿sí? T, E, T, H. Así se pronuncia, como suena la letra T, ¿sí? Y que trae un significado de que la palabra de Dios trae beneficio en tiempo de aflicción. ¿Sí? Es como si se dijera, trae consuelo en tiempo de aflicción. Vamos a leer desde el verso número 65 hasta el verso 72. Y Giovanni Chalá en esta ocasión va a ser tan amable de hacer esta lectura. Giovanni, con el muy buenos días, bien pueda, por favor. Buenos días para todos, Dios me los bendiga. Vamos a leer la palabra en la nueva traducción viviente. Me pareció muy bonita la versión desde el 65. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me discipliné, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio, yo en cambio me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Amén. Amén. Muy bien. Sí, excelente definición, la traducción. Muy bonita. También la estaba corroborando acá y sí. Lo bueno de las traducciones es la diversidad, ¿no? Con que se puede expresar la misma idea. Y por eso el salmista traduce esta letra T como el consuelo que Dios da, el consuelo que Dios trae a la persona afligida, a la persona que está pasando un momento crítico, un momento difícil y que nadie estamos exentos. La palabra de Dios eh, le sirve a toda persona, cualquiera que sea la circunstancia. La palabra de Dios es suficiente para llegar al corazón de quienes están pasando situaciones difíciles. Cuando el Señor Jesús vino aquí,
y estuvo en la tierra, él sanó a los enfermos porque eran muchos. Él liberó a los oprimidos porque eran muchos. Él siempre tuvo una palabra de solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía el poder que tiene la palabra. Acordémonos del centurión romano, el centurión que le dijo al Señor, ¿cierto? Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y eso maravilló al Señor, porque aquel hombre conocía el poder de la palabra, el poder del mensaje, el poder que Dios tiene sin necesidad de estar en el lugar. La palabra le llegó y sanó. Entonces, nosotros podemos hoy entender cómo la misma palabra, es la misma palabra, no es otra palabra, es la misma para nuestra actualidad. Entonces, hacemos bien en recibirla. Y hoy, pues tenemos a nuestros invitados de cabecera. Dichosa esta casa que tiene personas que hablan la palabra, que la predican. Está con nosotros Pastora Sandra Casallas, también está nuestra maestra, ella es la maestra de la palabra, Melvi González, y también está Jaime Peña, quienes nos van a ayudar a poner en contexto este mensaje de vida. Antes de darle paso a ellos, quiero que oremos, quiero que inclinemos nuestros rostros, por favor, y le digamos a Dios, le pidamos ese permiso para poder entender su palabra, para poderla asimilar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, una vez más nos dirigimos a ti, agradecidos, Señor, como siempre la gratitud de nuestra parte hacia ti por delante, Dios, porque tenemos razones de sobra para agradecerte. Agradecerte un día más de vida que nos concedes. Agradecerte, Señor, que cada miembro de nuestra familia está bien, Señor. Gracias a ti, mi Dios. Agradecerte lo que va a transcurrir en este día, Señor. Tu palabra dice que cuando estamos delante de ti, Señor, tú vas delante de nosotros, abriéndonos camino, abriéndonos pasos, Señor. Hoy será un día lleno de respuestas, lleno de bendiciones. Hoy será un día, Señor, donde tu gloria se dejará ver en cada uno de nosotros. Hoy será un día maravilloso, extraordinario. De hecho, ya lo es, Señor, porque tú estás con nosotros. Podemos invocar tu santo, precioso y maravilloso nombre. Podemos dirigirnos a ti como hijos, Señor, dirigirnos a ti como tu creación y decirte, Dios, gracias. Gracias porque tú nunca nos faltas a tu palabra. Tú siempre, Señor, lo que dices lo cumples, lo prometes y lo cumples, Señor. Nos mantienes expectantes, llenos de esperanza, llenos de ánimo, Señor. Nos haces promesas, Señor, a las cuales nunca le faltará ni siquiera una tilde o una jota, Señor. Mil gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza, nos da aliento. Y hoy te rogamos, Señor, que esta palabra de que se va a exponer el día de hoy, Señor, la podamos entender, la podamos discernir y podamos hacer una entrega espiritual, Señor, de tal manera que quienes la reciban hoy queden transformados, queden sus vidas renovadas, queden verdaderamente, Señor, satisfechos de haber recibido una palabra acorde a tu preciosa y divina voluntad. Señor, mil gracias porque podemos hacer esta entrega, Señor, para sanar, para salvar, para persuadir, para convertir, Señor, y que por esta palabra muchos hogares van a recuperar su felicidad, van a recuperar su alegría, su gozo. Muchas personas van a encontrar su propósito, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien. Quiero empezar con Melvi González, ya que ella eh, tiene siempre una respuesta acertada con respecto a lo que es el alfabeto hebreo y así podemos desglosar esta palabra con la definición que ella nos trae en esta mañana. Entonces, Melvita, muy buenos días. Gracias por atender esta invitación y por favor, ayúdenos a poner en contexto el significado de esta hermosa letra T y
el verso 65. Bien, pues. Amén, mi pastor. Buenos días y buenos días a todos los que están conectados. Y ya supongo que por Facebook también hay personas conectadas, entonces, buenos días para todos. Bueno, hoy nos corresponde la novena letra del alfabeto griego, perdón, hebreo, y es Tet, T-E-T, que significa en barro, perdón, en hebreo significa barro y en griego significa arcilla. Por eso la forma de esta letra se escribe como una aguja, así algo cerradito, como una olla de barro. Mm, Y dice que significa bueno, bueno, simplemente bueno. Entonces hoy vamos a hablar de lo bueno, de el bien. Yo leía esta porción y en 8 versículos está 4 veces, más o menos la palabra bueno o bien. Entonces hoy vamos a hablar de algo, de lo bueno de Dios para nosotros, el bien que Dios hace para nosotros. bueno, Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Cuando nosotros vemos esta palabra, entonces, qué es un bien? O el Señor nos hace un bien a nosotros. Y es como ser esa persona bondadosa, ser esa persona amable, ¿cierto? Eso es lo que significa bien. El bien que el Señor nos ha hecho, dice, bien has hecho con tu siervo. Nosotros somos sus siervos. Entonces el Señor ha hecho bien con nosotros, ha sido bondadoso con nosotros, ha sido amable con nosotros. Y dice, conforme a tu palabra. El Señor siempre va a estar dándonos palabras, siempre va a haber una promesa, siempre va a haber algo que nos enseñen y siempre va a ser para bien. A veces nosotros decimos, no, como que eso, no es que no, no, un no de Dios también es una respuesta para bien nuestro. Y a veces nosotros creemos que el Señor nos tiene que decir a todos sí, pero cuando hay un no, también es un bien para nosotros. Entonces, entender eso, mi pastor, que nosotros somos esas vasijas de barro, somos, eh, en la palabra de Dios, yo sé que dice que, no es, que nosotros somos un tesoro que estamos contenidos en vasijas de barro. sí. Entonces, entender que somos esas vasijas de barro, como dice la letra hoy, que somos una vasija de barro, pero por dentro hay un tesoro y lo que el Señor ha hecho ha sido un bien. O sea, en este cuerpito que es esa vasija de barro, el Señor puso muchas cosas buenas en nosotros, que a veces no sabemos que las tenemos, Mm, pero el Señor sí ha puesto algo bueno entre nosotros. A veces hay que romper esa vasijita para saber qué hay adentro. Y eso duele, pero el Señor siempre nos va a hacer bien. Y de pronto, pues voy a contar algo así muy rápido para no demorarme y no extenderme tanto. Pero antier yo iba subiendo de aquí de la casa, iba para la oficina y me encontré con alguien. Hace un año una persona tuvo una situación bastante difícil y esa persona me llamaba a mí y yo iba, oraba por él, orábamos en el negocio, por aquí, por allá y ese muchacho estaba pues, o sea, en una angustia tremenda, mi pastor. Y subiendo yo, mm, me encontré con la dueña de la casa, el antier, y estaba con él. Y me dice, uy, llegó la escudera de este muchacho. wow, qué bien. Porque uno en el espíritu, ella decía, uno en el espíritu puede discernir quién es quién, pero uno en la carne no discierne nada, pero en el espíritu sí, uno discierne y usted la escudera, usted ha hecho cambiar mucho a este muchacho. Ese muchacho es más amable y yo, uy, señor, Mm, no es, ujú, digamos, no es para vanagloria de uno, pero para saber que lo poco o mucho que uno hace por las personas sí surge en un efecto. Entonces, eso mismo hace Dios con nosotros. Él nos da una palabra, Él está pendiente, Él aquí dice, conforme a tu palabra. O sea, el Señor siempre va a tener una palabra para nosotros y nosotros vamos a tener una palabra para darle a otra persona. Y es de bien. O sea, nosotros nunca vamos a querer el mal para nadie, así como el Señor no quiere nada malo para nosotros. Amén. eso, muy bien. Qué bueno. Sí, mire que mientras explicaba acerca lo de la arcilla, lo del barro,
el ser moldeables para Dios. Definitivamente la forma no la da Dios. Uno quisiera tomar una forma, por eso una vez se quiere parecer a alguien, ¿cierto? Todos tenemos como modelos. La pregunta es si verdaderamente somos el molde que alguien necesita. El Señor Jesús es el molde para todos nosotros, ¿cierto? Y me acordaba era porque cuando Dios le dice a Ezequiel, perdón, a Jeremías, le dice, ve a casa del alfarero. Y dice que estaba el alfarero haciendo la vasija, ¿no? Pero que de pronto se echó a perder. O sea, en el camino las cosas se nos pueden troncar. Lo importante quizás no son los tropiezos, sino atender el llamado de Dios, saber que Él está ahí presto para ayudarnos y darnos una forma diferente. Por eso esa frase que se usó muchas veces, que afortunadamente hoy en día poco se usa, pero sí todavía algunos dicen, yo soy así, yo nací así, ¿cierto? ¿La ha escuchado, Sandrita? Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, yo nací así, viviré así, moriré así, y ya son personas necias, tercas, porque a veces uno se empeña en que es que a mí nadie me va a cambiar. Yo creo que si alguien decía eso era yo, y heme aquí. Alguien que de pronto decía, no, yo verme en el Evangelio, yo verme allá, yo estoy, mire, ¿y cuántos años? Gracias a Dios. Uno bendice a Dios porque dice, Señor, es a tu manera. Hubiera sido a mi manera, créame que yo, uf, por favor, hace rato estaba en otra vida y triste porque sería sin Dios. Bueno, muy bien. El verso 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame. O sea, aquí el salmista no quiere que nadie más le enseñe, sino que él directamente, Dios, le enseñe buen sentido y sabiduría, porque él comprendió que teniendo estas dos bondades de Dios eran suficientes. Tener buen sentido o tener buen juicio, ¿sí? Y sabiduría. Eso tuvo Salomón, por eso llegó a darle al pueblo de Israel 40 años de tranquilidad y de paz. Fue un tiempo de mucha prosperidad, porque quien estaba al frente tenía buen juicio, pero tenía sabiduría, o sea, tenía sus sentidos bien puestecitos. Y de esto se puede decir con respecto al buen juicio. Se define en hebreo como la bondad del gusto, la bondad del gusto, o sea, experimentar gusto, sabor por las cosas de Dios. Ese buen juicio al que se refiere el salmista es un juicio a veces un poco artístico, ¿sí? Con un discernimiento espiritual, para que el que oiga sea como si estuviera viendo. O sea, que le dé la imaginación, le dé libertad a la imaginación. No idealizar, porque eso es otra cosa, sino es imaginar, imaginarse uno en las manos de Dios. ¿Cuántos profetas de Dios decían, yo me siento como en los brazos de Dios, arrullado por Dios? Yo creo que nosotros en algún momento nos sentimos los consentidos de Dios, porque a uno todo le sale bien, ¿cierto? La familia está bien, que hay dificultades, pero uno dice, no, estoy en las manos de Dios, estoy en las manos del Señor. Entonces descanso, siento paz. Y cuando se habla de sabiduría o de este conocimiento, de este tener buen juicio, es que estamos dispuestos a confiar en nuestro corazón y en nuestra conciencia. El apóstol Pablo decía, yo de poco tengo de que ser acusado, mas sin embargo me considero acusado. ¿Sí? Entonces, que nosotros podamos siempre ser sobrios. Por eso el Señor no participa con esto de la persona que se embriaga y empieza a hablar como de parte de Dios. No. En el Salmo 50, Dios manda callar a los borrachos que hablan en nombre de Dios y les dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar con tu boca de las cosas que son santas? ¿Mm? Entonces, que nosotros podamos hoy decirle a Dios, Señor,
pues así como soy la arcilla que tú puedes moldear, Señor, moldéame de tal manera que quede sobrio, que nunca más tenga que volver a acudir a ser dependiente de una sustancia alucinógena, porque, por favor, de esto se ha sabido mucho, de personas que a veces, alcoholizadas, drogadas, exponen la palabra del Señor. Que Dios nos guarde a nosotros de semejante situación, porque estaríamos dependiendo de o estar como con un somnífero, como para no ser tan conscientes de la realidad, que para calmar los nervios, que para estar más tranquilo, que para ser más osado. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios si nosotros nos dejamos en sus manos. Mi pastora Sandra, Dios la bendiga. Muchas gracias por aceptar también la invitación. Por favor, sus saludos tan amables y continúa con estas hermosas enseñanzas. Sí, buenos días a todos, Dios les bendiga. Yo veía esto y cuando Melvin exponía lo del significado de té, eh, yo no lo había visto, yo no sabía eso. Aprendí algo hoy, muy bonito, Amén. pero yo veía como el salmista en esta porción que estamos estudiando hoy, yo decía, ve, de razón que aquí el salmista habla tanto de moldéame, de dejarse en las manos de Dios, de entregarse en las manos de Dios en esta porción. Porque aquí dice, en el 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y él acá está diciendo lo mismo que podemos decir nosotros. Antes de que el Señor llegara a nuestra vida, nosotros éramos personas soberbias, éramos personas, todo el mundo tenemos nuestro pasado, ¿no? De Mm, quiénes éramos antes de, y lo que sí. somos ahora después de. Amén. No por nada está el antes de y el después de en la historia, en los libros de historia, como en nuestra propia historia. Pero qué bonito cuando él dice aquí que antes que fuera yo humillado, porque el llegar al Señor, el conocerlo, es el ser humillado de uno. O sea, nosotros debemos humillarnos y Dios de cierta manera nos quita toda esa máscara, nos quita todo ese estilo de vida, esa soberbia con la que uno llega, porque uno en el mundo es soberbia. Ayer yo decía, en el mundo éramos tremendos. ¿Y cuántos somos? Y venga a ver qué hacemos. Y en el Señor todo cambia. En el Mm, Señor todo tiene que ser diferente. Y Él le dice aquí, antes que fuera yo humillado, ¿cierto? Mas ahora guardo tu palabra. Dios siempre va, y la palabra lo dice, Él humillará al soberbio. Y la palabra de parte de Dios, porque le quita, es Dios quitando la máscara, Dios quitando del corazón de uno aquellas cosas que no le agradan a Él. Es Dios cambiando, transformando nuestra vida del pasado, de un pasado de orgullo, decía mi pastor ahorita, si no fuera porque Él me rescató, si no fuera porque yo llegué a los pies de Él, y yo creo que todos podemos decir eso, si no fuera porque el Señor nos buscó, nos llamó, nos sacó del lugar donde estábamos, del lodo en el que andábamos, y el salmista aquí lo reconoce. Él dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, o sea, él reconoce su condición en la que andaba, y nosotros debemos reconocer la condición en la que andábamos antes de conocer del Señor. Decimos, y yo también a veces lo he pensado, mi pastor, digo, y si el Señor no me hubiese rescatado, y yo me pongo a pensar, ¿cómo sería mi vida hoy? ¿Cómo sería la vida de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi entorno? ¿Cómo sería la vida? mm, Porque es que el Señor es el todo y Él llega como a rescatarnos. Pero aquí el salmista está diciendo que de cierta manera dice, mas ahora guardo tu palabra, o sea, se está dejando moldear de Dios. Ese moldearnos, como esa olla de barro, como ese barro, dejar que el Señor haga en nosotros algo
diferente, porque Él siempre todo lo que haga, así no, a nosotros nos parezca que no, lo hace para bien. La palabra del Señor lo dice, que Él todas las cosas las usa para bien, las que amamos a Dios. Así de pronto en nuestro pensamiento, en nuestra propia opinión, veamos que no. Ay, no, pero es que esto no me debería pasar. Es que no, pero si tú vas a ver de todo lo que has vivido desde que conoces del Señor, todo te ha ayudado para bien. Todo te ha dejado una enseñanza, todo nos ha dejado eh, un crecer, porque siempre vamos en aumento, siempre vamos en aumento. El problema, la situación, el dolor que tuve ayer me sirvió para crecer espiritualmente, para ser más fuerte emocionalmente, para ser más sabio en mi manera de vivir. Así que este salmista acá decía, con cada palabrita como que si no la desglosa dice, tremendo, tremendo porque Dios ha hecho algo muy lindo en cada uno de nosotros. Hoy uno ve a las personas y no son ni la mínima parte, y conociéndola de hace muchos años, pero no somos Ujú. iguales, no somos iguales. Y hay otras personas que uno las ve y como que siguen en lo mismo, y no, esperemos que el Señor está haciendo algo. También mi pastor. Sí, es muy, perdón, es que estoy aquí. Estaba pensando en un texto que, que está en el libro de Lamentaciones, donde dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque cuando dice el salmista, antes que yo fuera humillado, ¿no? O sea, definitivamente terminar uno haciendo lo que uno algún día despreció, rechazó, cuestionó, ¿cierto? Y amarlo de tal manera, eso es algo que solo Dios lo hace. Eso es algo que solo Dios lo hace. ¿Y qué decir de aquel hombre, el gran profeta Oseas, ¿cierto? Que rechazó a su esposa y después Dios le dice, ve y búscate a una mujer ramera y llégate a ella y cásate con ella. Pero ¿quién era esa mujer ramera? ¿Mm? Era su misma esposa, la que él había rechazado, la que él votó prácticamente a una vida de lujuria y que no tenía otro oficio de cómo ganarse la vida. Y Dios le dice, ve y búscate a él. Y era la misma mujer. Es impresionante ver cómo Dios ama a su iglesia. Y alguien decía que la mujer más mala es la iglesia del Señor. Y él aún así la sigue amando. Él aún así la sigue valorando. ¿Quién haría eso? Pero el Señor sigue ahí empeñado en nosotros. A veces somos juiciosos, a veces no tanto. Y a veces nada. Antes de que seamos humillados. O sea, si no pasamos por la humillación, yo creo que todavía no nos hemos convertido. No sé, mi Sandrita, aquí es que este texto es muy profundo. A veces uno piensa que sí, bueno, ¿cómo fui yo humillado? ¿Usted verdaderamente ha pasado la humillación? ¿A usted lo han despreciado por ser cristiano? Porque si no es así, créame que ahí voy a usar una frase que alguien dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo tan mal para que me traten tan bien? Mi Sandrita. Y eso sí es cierto, porque nosotros cuando conocemos del Señor y empezamos con ese fuego y esa pasión, ese amor a, a predicar de Él, a hablar de su palabra, a enseñar, se vienen muchas personas en contra. O sea, hay como ese desprecio de muchas personas, principalmente podría yo decirlo, de la familia, porque es como son como los primeros, ¿no? Que empiezan. Mm, Ay, ya se cambió de religión, ya
ya está traicionando a mi papá, a mi mamá, y si es la mamá, pues ya nos está traicionando. Y eso hace mucho. Eh, pero, pero es tremendo porque ahí es donde es como pesada en la balanza eh, la fe de uno y el que cree uno y el carácter de uno. Tener uno el carácter de decirle a aquel que yo amo con todo mi corazón, podría ser el esposo, los hijos, bueno, qué sé yo, tener el carácter de decirle, no, es que para mí primero Dios. Y lo ponen a Sí, escoger muchas veces a uno, ¿no? sí, Usted, su iglesia, su religión, eh, o yo, te dicen a uno. Y mm, uno debe tener, esa es la humillación, y uno esa es es, tener el carácter y decirle a esa persona, puede ser humillado, es que hay maneras, yo no sé cómo decirlo, hay maneras y de pronto hasta uno fue así, ¿no? Bueno, yo en realidad no, pero pues hay personas que están en el Señor hoy y lo sé porque me han contado, decir, yo antes despreciaba tanto a los cristianos y hasta uno, yo de pronto en alguna ocasión si llegaba una amiga y que camine, que me veía en situaciones difíciles, vamos a buscar mm, al Señor, vamos, y uno, ay no, yo no tengo tiempo, no sé qué, y uno fue como esa piedra de humillación para otros, por sí, decirlo, que también uno llega al momento en que tiene su piedra de humillación y uno dice, ahí yo digo, así como yo fui de pronto que despreciaba, pues también me van a despreciar, porque de pronto ese, digamos, eso fue lo que se sembró ujú, o eso fue lo que yo hice, entonces como que la vida se encarga de devolverle a uno ciertas cosas y yo decía, "Uf, tremendo, tremendo porque si uno de verdad no ha pasado por esa situación donde lo señalen, donde lo vituperen, donde le digan cosas, donde insulten, porque a veces son insultos también sutilmente, muchas veces y otras veces muy de frente, eh, y uno pasa por esas situaciones que uno sí, dice, "Ah, pues no, pero dame la fuerza, Espíritu Santo, dame la fuerza, cuando sí, sabemos en quién estamos plantados, porque porque, Dios pelea por nosotros la batalla. sí. Por qué hago tanto énfasis en este texto? Porque es que a veces uno pasa por alto y dice, no, es que me convertí al Señor y ¿por qué me va mal? ¿Por qué mi familia me rechaza si yo cambié para bien? Por favor, por ahí hemos pasado todos. La mayoría, usted ya dejó de tomar y entonces ahora se le extraña, que ya no golpea a la esposa, entonces ve mi amor, ¿y eso qué le pasó? Ya no, hoy no me va a golpear. No, es que me convertí al evangelio, como que la gente es masoquista, o sea, le prefieren ver a una persona así que a una persona transformada, cargando una Biblia, haciendo una oración, a veces llorando. Y dice, ve, ¿dónde está? ¿Ahora qué le pasó? Sí, no, es el Señor que hizo una humillación para que nosotros pudiéramos ser rescatados, ¿sí? Entonces dice el libro de Primera de Tesalonicenses 3:3, la nueva versión internacional. Dice, para que nadie se inquiete por estas tribulaciones, pues ustedes mismos saben que para esto estamos destinados. ¿Ah? O sea, es parte del evangelio. O sea, hay mucha gente que mejor llega al evangelio, entonces, creo que era ayer, no sé cuándo, alguno de ustedes que decía, pero ¿acaso no les predicaron que el evangelio va a haber tribulación, va a haber dificultad, va a haber lucha? ¿Por qué se sobresaltan? ¿Por qué se les hace raro? Sí, no es que no llegamos a Hollywood, no llegamos a Disneylandia, no llegamos a decir, bueno, y ahora todo el mundo hábleme bien, atiéndame bien, porque ya ahora soy cristiano. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Entonces, amados del Señor, que sí hay momentos de felicidad, de gozo, cuando después de que uno entiende que esa persona que lo humilló a uno era un instrumento de Dios, era un instrumento del Señor, puliéndolo a uno, a ver dónde queda la soberbia, dónde queda el altivo, dónde queda el arrogante, el prepotente, el que dominaba, dónde queda el machista, dónde queda la feminista, ¿no?
Ahora somos instrumento en las manos de Dios. Bueno, mi Jaimito, tenga la bondad y sigue con esto que está muy bueno. Buenos días, hijo. Pastor. 68. Bueno eres, perdón, 60, Sí, sí, 68. Bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Entonces, recordando un poquito, Dios vino sus ministerios como profeta, Jesucristo, ¿no? Como sacerdote, como rey, como hijo de Dios, para darnos vida eterna. Entonces, Él dice que nos enseña que Él vino y nos habló y que ha utilizado a mi pastor, a mis servidores, a mis líderes, ha utilizado su palabra porque allí íbamos a encontrar los estatutos de Él. Entonces, como siempre, mi pastor, voy a utilizar otra parte de la palabra de Dios porque los estatutos de Dios también encontramos, porque es que esto es lo bonito. Cuando llegamos a sus mandamientos, a sus estatutos, entender que ya no caminamos con nuestras fuerzas, que ya no hacemos nuestros deseos, sino que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos va a dar una nueva forma. Ya vamos a andar es bajo su palabra, sus estatutos. Entonces voy a ir a Gálatas 5, del 17 al 21. Y la palabra misma nos dice que ya no debemos de andar como conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme a la palabra de Dios. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Porque si guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decepciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, qué palabra tan hermosa donde uno llega a las manos de Dios y entiende sus estatutos, que entonces ahorita le decimos gracias, papá Dios, porque Él viene por medio de su palabra y entendemos, comprendemos definitivamente que ya no es a la manera de nosotros, sino que debemos de qué? De hacerle caso a su palabra. Y en la situación que tengamos, debemos orarle a Dios, debemos hacer lo que sea, el tiempo que sea, lo que debamos hacer, clamarle, pedirle para que salgamos de cualquier situación. Entonces, mi pastor, recuerdo cuando comencé a ir a la iglesia, que llegaba y a llorar todos los días, porque pues el Espíritu Santo comenzaba a decirle, a convencerme, este fue tu pecado, y lo lindo del Espíritu de Dios es que le hace acordar a usted desde que tenías uso de razón, desde que usted dijo la primera mentira. Ahí él comienza a orar en uno y uno comienza ahí día por día, mes por mes, año por año, y el Espíritu lo va convenciendo, usted va pidiendo perdón, pero usted al no aguantarse de esa santidad de Dios, de ese amor de Dios, pues ¿qué hace? Llorar, llorar y llorar, porque Dios va limpiando a uno, le va limpiando su corazón, le va limpiando todos sus pecados, y eso, o sea, y ahí es cuando uno dice, qué bueno definitivamente, qué hermoso eres Dios, qué grande eres tú, ese amor incondicional, el único que verdaderamente podemos confiar, le podemos tener el 100% confianza, es a mi papá Dios, a mi Cristo, mi Salvador, porque Él es el que nos ha ido limpiando, santificando, nos ha ido preparando, y esa buena obra que comenzó y que sigue hasta que estemos en último día en esta tierra, la termina Él. Amén, mi pastor. amén, así es. Y es que es tremendo, ¿no? Ver cómo el salmista pasa de una humillación a decirle, Señor, sígueme enseñando, ¿cierto? O sea, mire que nunca le atribuye a Dios, Señor, por tu causa es que estoy así. Eso le pasó a Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías decía, Señor, cada vez que hablo en tu nombre me tratan mal, me apedrean,
me meten en el cepo, me meten en la letrina, me sacan de la ciudad y me destierran. Y él decía, no volveré a hablar en tu palabra, mas había un fuego dentro de su corazón que no lo dejaba tranquilo. Entonces, excelente, Jaime, me alegra eso. Eso es la santificación que él hace. Y todos hemos pasado por ahí. Solo cuando uno experimenta algo así es que uno entiende a los que hoy predican, a los que hoy están en un lugar de privilegio. No se llegó ahí porque sí. No se llegó ahí porque sí. Yo creo que lo lindo del evangelio es que no hay excepción. Dios no tiene hijos consentidos. Pareciera que fueran consentidos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios al que recibe como hijo, lo azota, lo prueba a ver si verdaderamente es hijo. Si no es hijo, no, se demora otro poquito. Entonces, amados del Señor, gracias a Dios por los procesos. Eso nos han hecho fuertes. Gracias a Dios a veces por los problemas. Gracias por los que nos humillaron, porque hoy los amamos. No es que los despreciamos, no, no, no. Los amamos, porque entendemos que Dios los usó para traernos a esta bendición. Melvita, por favor. Amén. Versículo 69 dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Amén. Tremendo, porque pues uno lee y uno dice, ah, forjaron, sí, hicieron, sí, pero es que forjar es más allá de hacer algo, o sea, de inventar algo, de fabricar algo. Cuando yo leía qué es forjar, pastor, es darle forma a un metal a golpes. Sí. Y decir, o sea, cuando quieren levantarse en contra de uno, o sea, tienen que fabricar muy bien la mentira, tienen que fabricar muy bien el chisme. Eso les cuesta, porque no es que, no es, o sea, uno como que ya estando en el Señor, uno no da papaya, ¿cierto? Entonces, para que armen una mentira, un chisme en contra de uno, es difícil, o sea, no les queda fácil. ¿Lo hacen? Sí, lo hacen, pero no les queda fácil. A fabricar esa mentira a punta de golpe, a ver, como por dónde le doy, como por dónde tienen que estar muy pendientes, a ver en qué momento de pronto uno da el mal paso. Es difícil, pero dice la palabra de Dios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. O sea, independientemente del camino donde vayamos, nosotros debemos guardar nuestro pie que no se vaya a resbalar, guardar nuestra boca de lo que hablamos, guardar nuestras manos de no hacer nada. O sea, yo recordaba de pronto que cuando donde dice la palabra en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina tu alma su alma. Y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. O sea, uno tiene que cuidarse de todo eso, de todas esas personas y cuidar que su caminar esté correcto, no sea un camino errado por el que vamos, porque no podemos nosotros hablar algo y hacer otra cosa totalmente diferente. Pues tenemos que ser coherentes con lo que hablamos, con lo que enseñamos y con lo que hacemos, porque tenemos que conectar todo, conectar la mente con el corazón y con la boca y hacer todas las cosas, ser coherentes en lo que hacemos. Así le va a quedar más difícil al diablo hacer algo en contra de nosotros. Pero siempre, así se levanten, pastor, debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar nuestro caminar y hacer siempre lo mejor para el Señor. Saber que aunque de pronto el pastor no me vea, el líder no me vea, el Señor sí me está viendo. Entonces, Mm, tener eso y saber que donde quiera, si nos metemos debajo de una piedra, ahí va a estar el Señor. Entonces, si nosotros conocemos eso, que el Señor va a estar siempre con nosotros, pues vamos a guardar y vamos a andar en un camino correcto, en un camino buscando la santidad. Amén. excelente, sí. Mire que hay una anécdota con respecto a eso, que eso le aconteció a Platón, este gran filósofo.
que vivía una vida muy bonita, pero hablaban muy mal de él, demasiado mal de él. Y un amigo de Platón, que oía todo lo que hablaban mal de Platón, un día le dijo, hombre, ¿sí sabe lo mal que hablan de usted? Y Platón le respondió, dijo, estoy viviendo de tal manera que no le crean. ¿Mm? ¿Sí ve? Los grandes pensadores dicen mucho con pocas palabras. Viviré de tal manera que no les crean. Esa es ahí está la clave. El problema es, como siempre yo he dicho con una frase, el problema no es ir al banquillo. El problema es ir al banquillo y salir culpables. Eso sí es un problema. Pero al banquillo vamos todos. A todos nos llevan, ¿sí? Dice el versículo número 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Y esto es igual, las artimañas que se arman en contra del pueblo de Dios. Alguien decía que solo se defiende el que no tiene quien lo defienda. Nosotros tenemos quien aboga por nosotros. Nosotros tenemos quien habla a nuestro favor, ¿sí? Por eso dice que el corazón, se engrosó el corazón de ellos, como el cebo. ¿Y qué hace el cebo? ¿Sí? Se pega, se adhiere y toca para que se derrita. Hay que acercarle calor para que se desvanezca. Por eso el fuego del Espíritu Santo en nosotros no va a permitir que ese cebo termine haciendo daño. Mire que con el cebo se hacían las esculturas antiguamente, ¿sí? Entonces se podía crear una figura de alguien y era una figura que la final no era. Ustedes ven, por ejemplo, a los santos que hacen figuras de yeso, de cebo, de parafina, de muchas formas. ¿Usted cree que ellos eran así? ¿Usted cree que ellos eran con las manitos así? ¿Usted cree que ellos eran con la mirada hacia abajo? No, no. Si pintaran a la Virgen María, ella era una mujer todoterreno. A veces de pronto, cierto, ¿cómo se dice en el caso de usted, las mujeres acasilada? ¿Sí? Que no era muy ordenada, Sandrita. Acicalada, Aticalá, ¿cómo? Acicalá, acicalada, acicalá. acicalada. Sí, entonces que no estaba muy organizada, ¿no? No porque ellos en la cultura que manejaban no era muy propio de ellas, en ese sentido. Sí, me imagino las uñas, sí, llenas de barro, de mugre por las cosas que hacían, me imagino los pies, ya no se hacían el pedicure, no eran piecitos así, los tobillos bien formaditos, bien, no, nada, para nada. Entonces, ese cebo es una mala figura que a veces quieren dar. Dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. No interesa lo que se hable a espaldas de nosotros. Hay que tener cuidado de los abrazos. Acordémonos que Judas con un beso entregó al Señor. Besos de Judas, besos traicioneros. Amados del Señor, siempre hay alguien que habla mal de nosotros, pero puede estar muy cerca de nosotros. ¿Sí? Sigamos confiando en el Señor. Digamos como dijo Platón, yo viviré de tal manera que no les crean. Que nuestro testimonio hable más fuerte que las palabras de ellos. De que van a hablar, van a hablar. Eso no nos preocupemos. Pero como dice también el libro de Eclesiastés, no inclines demasiado tu oído para que no oigas cuando hablan mal de ti, porque Dios sabe que tú también en algún momento hablaste mal de ellos. Ay Dios, que pasa que a uno le afecta lo que uno oye, ¿cierto? Pero Dios también dice, cuidado porque tú también hablaste en algún momento mal de ellos. Así pues de que estamos como a mano. Sigamos adelante. Regocijémonos. Bendigamos al Señor. Mi Sandrita. Dice el versículo 71,
Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vuelve y habla de la humillación. Wow. Tremendo, Y no tremendo. es algo a propósito, mire, qué tremendo. Ay, Y, y aquí ya no está diciendo como antes, ¿no? Que antes decía, antes que fuera yo humillado, sino ya está diciendo, es bueno, gracias, como dando gracias, Señor, porque me humillaste, gracias. O sea, él está ahí como agradeciéndole a Dios, diciendo, qué bueno que me hiciste pasar por esto, porque esto me enseñó a aprender más tus estatutos, me enseñó a vivir sí, más en tus estatutos. Ahí le está diciendo el salmista, y como lo podríamos decir nosotros, yo lo he dicho muchas veces, yo orando le digo, Señor, gracias porque me hiciste llorar en aquel momento. Anoche sí, incluso yo decía, a causa del ministerio, eh, Dios permite y que pasemos por situaciones difíciles donde, como para uno decir, bueno, yo me he puesto y me puedo colocar en los zapatos de otra persona, de lo que ha vivido, lo que de pronto por la situación que ha pasado. Pero es a causa de eso, para poder aprender aún más de Dios. Y acá el salmista está diciendo, bueno, bueno me es haber sido humillado. O sea, diciéndole al Señor, gracias, Padre, gracias porque me pasaste por el fuego, pero no me quemé. Gracias porque amén. me pasaste por las aguas, pero no me ahogué. Sí, Gracias, Señor, porque me pasaste por el dolor, pero no me quedé ahí, no me morí. O sea, es uno decirle, Señor, es tan bonito entender el por qué y el para qué Dios nos permite pasar ciertas situaciones. Y yo quiero decirle a los que estén en este momento pasando situaciones difíciles, si estás en las manos de Dios, no te preocupes, porque por algo el Señor lo está permitiendo, por algo Dios está haciéndolo. Más bien, en cambio de ese preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ser yo? Más bien, digamos, ¿y para qué? En vez de decir, ¿por qué me están haciéndome este mal? Más bien digamos, bueno, Señor, dejémosle todo en las manos del Señor. Mire, Él es tan sabio, Él es tan hermoso que Él todo lo usa para bien. La palabra del Señor nos lo dice, que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios, nos suceden para bien. Y esto es para el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces nosotros debemos permitir que el Señor, en medio de toda esa turbulencia que estés viviendo, que el Señor sea haciendo ahí. ¿Qué tengo que quitar de mí? ¿O para qué el Señor me está permitiendo esto? Entonces, en cambio, porque a veces uno cuando está pasando en situaciones difíciles, como que uno está en contra o a la defensiva de todo, pero qué bonito cuando más bien decimos, bueno, venga, tengo que analizar. Si me está pasando esta situación, es algo en mí que tiene que cambiar, algo en mí que no le agrada a Dios, algo en mí que el Señor quiere quitar. Así que él lo hace, porque Él ahí lo está diciendo. Es bueno, bueno me es haber sido humillado, pero está diciendo para que aprenda tus estatutos. O sea, hay un para qué. No, no, las cosas no son simplemente que pasan y no, Dios hace todo con un propósito en nuestra vida y lo permite todo con un propósito específico. Es que bonito cuando el salmista ahí como que dice, ah, qué bueno, gracias, como diciendo, ay, gracias Señor porque me hiciste quemar el dedo por algo, porque, pues, para que no meta el dedo en la candela, aprenda de eso. Así es Dios con nosotros. amén. Qué bien. Gracias, mi Sandrita. Almito, tenga la bondad, por favor, de cerrar el día de hoy. Mi pastor, el 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que mejor es la ley de Dios en nuestra boca, que millares de oro y de plata. La palabra de Dios también nos enseña que debemos escoger Dios o la plata o el oro. ¿Por qué? Porque su palabra también nos enseña en un versículo que el dinero, que la plata, que todas las cosas que hay en este mundo, todo va a ser cambiado, todo se va a terminar, pero que nuestra alma no, nuestra alma es vida eterna.
Entonces, ¿que necesitamos la plata? Sí. ¿La debemos saber administrar? También. Pero ¿a dónde debemos dar el primer lugar? A la sabiduría de Dios, a la santidad de Dios, a que seamos inteligentes, que tengamos el carácter de Dios y que entendamos ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Entonces, el primer lugar que Dios nos enseña es que Él nos enseña por medio de su palabra que debemos estar es bajo la ley. Debemos de aprender que Él nos lleva por un buen camino y que disfrutemos lo que Él nos ha dado. Claro, sí, que si tenemos plata y estamos bien, pues que hay que disfrutarla, pero que no le debemos de dar primer lugar al dinero ni al oro, sino que el primer lugar está en la ley de Él y es que su sabiduría. Cuando Dios nos lleva a entender qué es lo que no debemos de hacer, entonces ahí Dios nos está dando sabiduría y nos está dando ese carácter, nos está formando para que podamos vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida en sus manos y siempre confiados de Él, porque Él es el que nos va a dar cada día lo que necesitemos. Y como siempre, a veces vemos a Dios como que dónde está, pero el solo hecho de que Él nos da aire para respirar, decirle gracias, Dios. Gracias porque el aire es lo que nos da esa vida y también nos da esa tranquilidad, esa paz que necesitamos de Él. Gracias, mi pastor. Muy bien, muchas gracias, Jaimito. Hay una leyenda judía que dice que la Biblia que uno posea en el corazón, según el peso que sea físico, es el peso en oro que Dios le va a dar a esa persona. ¿Qué tan pesada es nuestra Biblia? Si pesa poco, vale poco. Si pesa mucho, vale mucho. Entonces, que Dios nos ayude a todos a darle el lugar a la palabra del Señor, a darle el lugar que le corresponde. Leerla con humildad, con un espíritu enseñable, no tratar de cambiarle, no tratar de adjudicarle cosas que no dice, porque ese es el gran problema. Lo que más nos debiera de unir como pueblo de Dios es lo que más nos está desuniendo. Lo que más nos debiera unir es la palabra, pero por la interpretación, por darle un mal concepto y una mala explicación, entonces muchas personas están creyendo a lo sensual, ¿sí? A todo lo que hace ruido, a todo lo que brilla, a todo lo que se mueve. Hay que tener mucho cuidado. Amados del Señor, esta es una recomendación que siempre les vamos a hacer en esta casa. Mucho cuidado a quien oye, mucho cuidado con lo que usted interpreta, ¿sí? Y mucho cuidado a quien sigue. ¿Por qué? Porque si usted no va bien, va a terminar mal. Y delante de Dios no hay excusas. No hay excusas porque todos tenemos una conciencia, todos tenemos un espíritu y todos tenemos al mismo Salvador. Que Él siga siendo nuestro Señor de por vida. Mi Sandrita, mil gracias por haber atendido esta invitación, por habernos compartido de su amor, de su sabiduría, de su tiempo. De igual manera, usted, Melvita, usted, Jaime, gracias. Gracias porque ustedes son expositores de la palabra del Señor y lo hacen de una manera muy fiel, muy leal. Que Dios les añada más bendición, ¿sí? Y que eso que han aprendido en esta mañana acerca de lo que pesa su Biblia físicamente es el peso en oro que Dios le va a dar. Entonces, pues estén prestos porque Dios va a ser así. Si era una simple leyenda, pues que Dios la haga realidad, que se materialice para que cada uno diga, bueno, ¿qué tanto tenía? ¿Qué tanto tenía? Acuérdese que uno no es responsable de lo que oye ni de lo que lee, sino de lo que entiende. Amén. Mil bendiciones para todos y mañana con la ayuda del Señor les esperamos nuevamente y esperamos que se normalicen las situaciones acá en Colombia para que nos podamos desplazar. Yo creo que muchos están trabajando desde la casa, los niños no han podido ir a los colegios. Bueno, muchas cosas que se están presentando. Que Dios guarde a Colombia, que Dios nos guarde a todos. Y por amor al dinero, mire, le hacemos daño a la gente. Por amor al dinero. Eso es por proteger el dinero.
en lugar de esparcirlo. O sea, no han entendido que cuando las cosas se dan, se multiplican. Todo lo que uno guarde se daña, pero lo que uno abra el corazón y uno abra la mano y comparta, se multiplica. No lo han entendido, desafortunadamente. Mil bendiciones para todos, un feliz resto de día. Que estén muy bien.